Queridos amigos, al chismecito papá de OneFootball y los expulsados, la postura de Chivas ante un posible regreso de José Juan Macías. ¿Ya se va a regresar Macías? Pregunto, ¿ya se va a regresar Macías? O sea, estuvo mame y los mil mames de que se quería ir a Europa y ahorita ya lo quieren regresar. Bueno, ¿cómo está la situación con este mequetrefe? Y es que después de 6 meses de irse al Getafe y de estar fregando que él era para Europa, hoy simplemente la está pasando mal. Es un petardo más mexicano que se fue a Europa, pagado obviamente con su dinero, se fue a préstamo. Y allá en Getafe no lo quieren porque simplemente no es un buen jugador de fútbol. A este rumor, porque decían, ya la prensa estaba inventando cosas, los rumores empezaron, los humos y todo este rollo, empezaron a decir que Chivas lo iba a repatriar, pero al final salió Ricardo Peláez, que no es una apellida en dulce y que es un mequetrefe también del tamaño dantesco para robar y robar y robar, salió a decir lo siguiente. Dice, no nos hemos tenido comunicación porque él tiene un año con Getafe y hay que ser respetuosos. No hemos recibido tampoco comunicación del mismo equipo y vamos a cumplir los tiempos. Si hubiera algo, entraríamos en comunicación para tratar de resolver, pero no es el caso. Tengo la ilusión que en los siguientes 6 meses tenga mejor desempeño y pueda continuar con sus sueños. Ahí están las declaraciones de Peláez, que desmintió totalmente que José Juan Macías regrese en este mercado invernal al Guadalajara. Recordemos que tiene préstamo por un año con el Getafe, donde prácticamente Enrique Sánchez Flores, que es el técnico, no lo quiere, no lo necesita y parece ser que va a estar todavía 6 meses más de gratis allá en Europa. Así que ahí está JJ Haaland, que ya no sabe de dónde está. Y pues bueno, ahí terminó todo este circo de este delantero mexicano que echó a perder su carrera. En fin, si tú quieres saber más chismecito papá de OneFootball y los expulsados, yo te digo que aquí abajo te voy a dejar en la caja de descripción el link para que descargues la aplicación porque es totalmente gratis, ya que a la gorra no hay quien le corra. Besos y abrazos en la caverna de Escamoles para Fabricio el Negro, Héctor Cástulo, Iván Alexis, Rafa Morales hasta La Piedad, Michoacán, JJ Marval, Daniel Vargas hasta LA, HP, Daniel Hinojosa, Omar Mendoza hasta Juaritos, Chihuahua, Santiago Portillo hasta Tlaxcala, el siempre millonario Lencho Zambrano hasta el oeste de Nueva York, Juan Ronaldo y a Johnny Lemos. A todos ustedes y a toda la banda expulsada, recuerden, visitar recurrentemente este canal les evitará decirle crack a cualquier petardo mexicano sobrevalorado. Este contenido seguro a pocos les gustará, pues lamentablemente se hace evidencia de la triste realidad que hay con respecto a la infame mentira que les intentan vender a los aficionados en cada inicio de torneo. De hecho, es interesante que cada vez pocos aficionados se interesen por los nuevos refuerzos que llegan a sus equipos, porque realmente siempre es lo mismo, una simulación, una farsa. En el mercado de invierno, uno de los refuerzos que se robaron las miradas y la atención de las redes sociales y del debate entre aficionados fue la repatriación de Rodolfo Pizarro. Fichaje que se intentó vender como una supuesta contratación bomba para el Clausura 2022. Sin lugar a dudas, el regreso de Pizarro al fútbol mexicano es un movimiento interesante, un tema digno de ser analizado por lo que significa regresar luego de una aventura muy pobre y paupérrima en Estados Unidos. Pues el que se vea a este traspaso como un fichaje bomba es algo equivocado, es algo peor que vender humo, porque en el fondo la prensa palera del fútbol mexicano le quiere dar a la afición serpiente por langosta. Sin lugar a dudas, y si rebominamos en el tiempo, este jugador llegó a ser una de las promesas más interesantes del fútbol mexicano. Tenía una proyección bárbara. En sus primeros años como profesional, era un candidato idóneo para irse al fútbol europeo. Sin embargo, a sus 27 años de edad, se terminó por estancar. Su trayectoria no dio ni la mitad de lo que se esperaba. Sus deseos se vieron truncados por los manejos oscuros que se dan en la Liga MX y por su personalidad truculenta. El nuevo refuerzo del Monterrey puede verse como un ejemplo de fracaso, de tirar todo por la borda, de matar la pasión futbolera a cambio de engordar la cartera. Sin embargo, su historia es compleja, tiene una situación y un pasado muy difícil con las Chivas y esa parte oscura de su carrera es la explicación del por qué esta promesa del fútbol mexicano nunca terminó por cuajar. Prepárate, porque en esta ocasión te vamos a desmenuzar como si fuera pollo para chilaquiles la forma, el origen, el desarrollo y los motivos por los que tiene que considerarse a Rodolfo Pizarro como uno de los fracasos más grandes de los últimos tiempos en el fútbol nacional.
Es por eso que hoy te presento la joya que terminó siendo una baratija, el merecido karma de Rodolfo Pizarro. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Qué triste es saber cuando un jugador que tiene todo el potencial, todo el talento y todos los reflectores encima y que en lugar de triunfar en el fútbol nacional o en lugar de probar suerte en una liga competitiva, le da un bajón a su currículum al regresar derrotado al fútbol mexicano para convertirse en un jugador más del montón. En un tipo que jugará por años aquí, otros por allá, y al finalizar su carrera simplemente se pondrá cualquier camiseta y besará el escudo del equipo que le pague. Porque su objetivo ya no está en su crecimiento futbolístico, sino en sacarle al final de su carrera el mayor capital posible. Antes de que los porristas de la Sultana del Norte y algunos chivermanos que le tienen cariño a Pizarro por gritarle al América en una tarima luego del campeonato de Chivas salgan a escupir Nutella por el hocico, se tiene que aclarar que si varias voces han catalogado su regreso como un fracaso es porque se esperaban cosas más interesantes para su carrera. Pizarro fue un chavito que desde sus primeros partidos demostró que traía argumentos en la cancha, que tenía habilidades tanto defensivas como ofensivas, porque en sus inicios empezó jugando como lateral y muchos años después se ha convertido en un tipo cremoso, valemadrista, que puede tirar la hueva en el campo y olvidarse de sus labores defensivas y hasta ofensivas. Pizarro comentó en una entrevista que le realizaron en el 2014 para Tuzos TV que ya había hecho varias pruebas en otros equipos, que antes de ser reclutado en Tuzolandia había probado suerte en las fuerzas básicas del Rebaño, de los Tecos e incluso que ya había sido bateado previamente en Pachuca. Este jugador tuvo sus inicios en el Tampico Madero, fue parte de las categorías sub-13 y sub-15. Con la Jaiba Brava mostró todas sus condiciones y sobresalía entre los chavitos de su generación. Por tal motivo, uno de sus entrenadores le sugirió asistir a una visoría abierta en Pachuca. El joven talentoso acudió a la cita y las cosas le salieron bien. Se puso las pilas en esas 2 semanas que estuvo a prueba y fue reclutado para incorporarse con la sub-17. Desde sus inicios se mostró como un chico descarado e irreverente, que sin importar que lo relegaran a tareas defensivas, que lo retrasaran de la media cancha a la defensa, siempre demostraba en la cancha que era un jugador netamente ofensivo. Salía jugando, se quitaba jugadores de encima, mandaba pases largos y desde su propia trinchera se ponía el traje de orquestador. En el cuadro era un simple defensa lateral, pero en realidad rompía el esquema, se integraba al ataque y con su estilo de juego se ganó a pulso que lo pusieran en puestos ofensivos. Afortunadamente para él, fue debutado por Hugo Sánchez, cuando este pasó de manera efímera por Pachuca, y quien vio con buenos ojos sus intenciones por sumarse al ataque, aunque el mismo Pizarro confesó que se le dificultaba mucho el regreso a su posición inicial. El ex Inter de Miami fue una pieza clave importante para aquella generación de los Tuzos que campeonaron por aquel 2016, de la mano de Oscar Pérez, Aquivaldo Mosquera, el Chucky Lozano y Ariel Nahuelpan. Su gran temporada, sus cualidades para jugar al fútbol y el gran empuje con el que inició su carrera generaron que fuera vinculado al fútbol europeo. Sin embargo, el mejor postor fue otro equipo mexicano. Chivas, quien puso sobre la mesa la módica cantidad de 14.75 millones de euros, gracias a Jorge Vergara y sus ambiciones por construir un equipo ganador. Según el portal Transfer Market, y evidentemente los equipos extranjeros interesados en sus servicios no pagarían tal cantidad por él. De hecho, Pizarro es un ejemplo de la sobrevaloración de los jugadores mexicanos que no valen lo que cuestan pero que se inflan para que el negocio sea un éxito. Con Chivas tuvo sus mejores años, fue un tipo que se ganó la confianza de Matías Almeida, que se ganó el cariño de su afición en corto y que supo hacer equipo y generó una sociedad interesante con Alan Pulido, el Gallo Vázquez y compañía. Sin embargo, se dio una situación lamentable con la directiva, con los dueños y terminó tronando como ejote. Esta parte de su trayectoria es muy interesante, pero se verá a detalle más adelante. Los problemas con los Vergara dieron como resultado su traspaso hacia el Monterrey, equipo al que llegó con gran cartel. La afición de la Sultana del Norte esperaba mucho de esta contratación, pero la realidad es que quedó a deber. No hubo compromiso de su parte, no se lo tomó en serio, se podría decir que ni siquiera cumplió.
Durante su estadía registró números muy pobres con respecto a Chivas, pues con el rebaño tuvo 58 partidos, 15 goles y 11 asistencias, mientras que en Rayados jugó 64 encuentros, anotó 9 goles y registró 6 asistencias, bajando casi el 50% de rendimiento en más partidos disputados. Rayados pagó por sus servicios 14.5 millones de euros, dinero que fue tirado a la basura. Tras su salida de los Rayados, tuvo un breve paso por el Inter de Miami, equipo al que se le podría decir que fue a cascarear, a robar y a calentar banca. Su paso fue muy irregular, pues sumó 47 partidos, anotó 7 goles y sumó 8 asistencias. Pizarro se sentía cómodo en ese fútbol, no necesitaba apretar el acelerador para mostrar su calidad. Nunca se esforzó en dar el 100%, quizá porque el nivel de esa liga no se lo exigía, pero cuando tenía acción, hacía lo que sabía hacer. En los videos recopilatorios que retratan su paso por el Inter de Miami, se nota que mientras estuvo en el campo, fue un buen pasador de bola a secas. Armó jugadas interesantes y cuando recibía alguna asistencia, definía más o menos bien. Sin embargo, con su equipo siempre fue intermitente y por tal motivo, su paso por la MLS se puede definir entre azul y buenas noches. Por algunos meses, Rodolfo Pizarro se fue a Miami para tener una vida holgada, cómoda, tranquila, a tirar crema, a pasarla bien. Sin embargo, por no haber hecho las cosas de buena manera, el Inter lo dio de baja por sobrecupo de jugadores, pero más que eso, fue porque no podía costear un salario millonario por su bajo rendimiento. Su salario además era el más caro de la plantilla, pues este percibía casi 5 millones de dólares al año, una auténtica barbaridad para un futbolista valemadrista. Pizarro ya no fue renovado porque ya no lo consideraban jugador franquicia por su bajo rendimiento. Por eso, en los primeros días del 2022, se vio obligado a regresar a México, siendo su repatriación una causa que esconde muchos aristas. Cuando se concretó el fichaje de Pizarro con los Rayados, los primeros en salir a mentar madres, en quejarse y a reclamarle al jugador fueron los chivermanos. Las redes sociales se llenaron de lamentos porque muchos de ellos se quedaron con las ganas de seguir disfrutando de su fútbol. No hay que olvidar que el recuerdo que dejó en Guadalajara fue muy grato, a tal grado que nadie puede negar que el fútbol que desplegó en las Chivas ha sido lo mejor de su carrera. Pizarro fue una pieza medular, clave y quizá la más importante dentro del sistema de Matías Almeida. Incluso fue el jugador que lució más en la liguilla del Clausura 2017. Lo que muy pocos saben es que mientras los Vergara tengan el control del equipo, Rodolfo Pizarro está vetado del rebaño. No hay manera de repatriarlo al estadio de Chivas, porque con razón o no, el pleito que se aventó con el fallecido Jorge Vergara estuvo muy grueso. Tan grueso que la forma en la que lo encaró y confrontó al dueño del rebaño es algo que Amaury Vergara no ha podido superar. Después de que el rebaño ofreciera su mejor fútbol en los últimos tiempos y de que también se trajeran el título de la Conca Champions, que fue el último título de Matías Almeida, se dio la controversia de las playeras que portaron los jugadores de las Chivas con la leyenda: directiva, cumplan su parte. Este mensaje de los jugadores tiene raíz en la falta del cumplimiento de las primas, o sea, el estímulo económico que se les da a los jugadores por el cumplimiento de metas o compromisos. Pues bien, luego de que el rebaño se llevara 2 Copas MX, una Liga MX, una Supercopa y un título de Conca Champions, la directiva no cumplió con sus palabras y los jugadores no se quedaron cruzados de brazos y mucho menos callados. El plantel del Chiverío se unió y buscaron arreglar este problema en múltiples ocasiones. Alan Pulido y Rodolfo Pizarro fueron los representantes ante la directiva sobre la falta de los pagos. Sin embargo, José Luis Higuera les daba largas, les decía que el pago quedaría para X fecha, pero este nunca llegó. La situación de las playeras y el hecho de que los jugadores ventilaran el problema de la falta de pago calentaron la sangre del señor Vergara. Sin embargo, los jugadores no bajaron el dedo del renglón y le dijeron a la directiva que detendrían todo el show mediático en cuanto recibieran su dinero. Por todo este alboroto, Jorge Vergara se vio en la necesidad de dejar sus asuntos personales y acudió a Verde Valle. Vale la pena señalar que el extinto patrón de las Chivas muy poco se paseaba por los entrenamientos y solo acudía a arreglar situaciones importantes. En este sentido, el tema de las playeras y la forma en la que su rebaño se estaba alborotando era algo que tenía que arreglar personalmente. Jorge Vergara esperó a que terminara el entrenamiento y le pidió a Higuera que le llevara a los alborotadores.
Evidentemente Pizarro y Pulido acudieron al llamado, sin embargo, el segundo de ellos se echó para atrás. Se sintió intimidado por hablar de frente con el mandamás del rebaño y terminó por doblar las manitas, por meter la cola entre las patas y le dijo a Vergara que todo fue un malentendido, que él estaba ahí para arreglar y aclarar la situación. Como se dice en el barrio, Pulido tiró la Barbie y se achicó. Por el contrario, Rodolfo Pizarro no le tuvo miedo al patrón, se mantuvo firme en sus exigencias y convicciones y se rumora que el tono de la conversación se salió de control. Que hubo insultos y gritos, pero que el jugador fue muy claro en el tema del adeudo y que además de no cuadrarse ante Vergara, le exigió cuantas veces pudo su pago. El problema fue que el dueño del rebaño se escudó en que el equipo no se hizo acreedor de las primas exigidas porque no habían conseguido todo, y que en el rebaño era todo o nada como supuestamente estaba pactado. Por lo anterior, la relación entre los Vergara y Pizarro se rompió. Las cosas nunca volvieron a funcionar entre ellos y esta es la razón por la que no volverá a vestir la camiseta del rebaño mientras los Vergara estén al frente del equipo. Sin embargo, hay otra versión que parece más un chisme, la que dice que Pizarro tras esa gresca fue y golpeó a Mauri Vergara, algo que dudamos que haya pasado, pero que en efecto, sobre el pleito con Jorge Vergara, su hijo no hizo más que evitar la llegada de este futbolista a Chivas. Si usted se pregunta si Pizarro regresó a México fue, obviamente por una buena paga, pero también para estar en la órbita de Gerardo Martino de cara al Mundial de Qatar 2022. En pocas palabras, Pizarro terminó como un grillero que todavía busca protagonismo y llenarse los bolsillos de mucho dinero. Cuando se habló de la forma descarada en la que abandonó su posición de defensa para sumarse al ataque, cuando se recuerda que gracias a su necedad se fue a probar por segunda vez al Pachuca, y si se analiza fríamente, el ponerse de tú a tú contra los Vergara son indicadores claros de que Rodolfo Pizarro es un tipo tan inteligente como conflictivo. No hay que olvidar que en su primera etapa en Monterrey salió por la puerta de atrás, que no desquitó la lana que pusieron los Rayados en la mesa por este mequetrefe. Incluso se tiene que recordar que en el último torneo que vistió la camiseta regiomontana, Pizarro recibía chiflidos, insultos y hasta mentadas de Mauser por parte de la afición. Hoy, la gente de Monterrey se ha comido una gran mentira tan grande del tamaño del Cerro de la Silla. Incluso, Javier Aguirre declaró que se ha visto sorprendido por Pizarro. Sin embargo, si regresamos la película un tiempo atrás, Rodolfo era un huevonazo en la cancha. Un tipo con el pecho frío, sin compromiso con el equipo. No hacía siquiera el intento por recuperar la pelota, por marcar al rival, por cooperar con el equipo. Y por ello, en sus últimas jornadas con el equipo, fue relegado a la banca. Rodolfo Pizarro tenía bajo la manga una carta, pensaba que sus representantes le encontrarían un acomodo en el fútbol europeo. Porque muchas veces un jugador sin talento, sin condiciones, echado a perder, pero con buen manejo, puede terminar en una liga como la española, alemana o inglesa, y ejemplos hay muchos. Basta recordar que Eduardo Herrera, el Crudit Peña o el mismísimo Lainez tuvieron acomodo en el viejo continente a pesar de su bajo nivel futbolístico, o en su defecto, su alto impacto mediático. Lo irónico de esta situación es que Pizarro estuvo mame y mame y mame con que era mucha pieza para la Liga MX. Hizo un papel mediocre con Monterrey porque sus aspiraciones estaban en el otro lado del charco. Su atención estaba más enfocada en salir del país que en jugar en forma profesional. Y al final terminó jugando en una liga que sufre mucho para demostrar que es superior a la mexicana. Pero como la vida es una tómbola, tómbola, like si te acordaste de mi Bembudo de oro. Su destino no fue España, Inglaterra o Alemania. Rodolfo Pizarro hizo un perro osazo y terminó jugando para el Inter de Miami de David Beckham. En este punto del video, no importa si la MLS tiene un menor nivel o mejor nivel que la Liga MX, que la Liga Gringa tenga o no mayor proyección, y mucho menos que el equipo de Beckham estuviera ganando más de $3 millones. Lo importante y lo criticable es que salió de Guatemala para llegar a Guatepeor. El problema con el Inter de Miami y Pizarro es que no hicieron las cosas conforme al debe ser. Las negociaciones fueron a espaldas de la directiva rayada, lo cual es considerado un fraude y un ilícito ante la FIFA. Por lo anterior, Ornelas y Davino demandaron a Pizarro y al Inter ante la FIFA y ante el TAS por ponerse de acuerdo y hacer negociaciones en lo oscurito.
Al final de cuentas, el pleito se cortó por lo sano y Monterrey supo manejar bien sus cartas a pesar de haber perdido la demanda donde querían más dinero de lo estipulado. La situación se arregló entre los clubes, sin embargo, a pesar del fallo en contra, los Rayados salieron ganando de manera ventajosa, pues ganaron más de $12 millones por la cláusula de rescisión. Así, el Inter de Miami ya no quiso hacerla larga, pues tenían todas las de perder y es por eso que terminaron cediéndolo a préstamo por un año con opción a compra para este 2022, a pesar de haberlo convertido en su jugador franquicia. Todo este quilombo en los escritorios resultó ser una gran solución para el atacante, porque terminó sin que él saliera perjudicado y dejando todo a la suerte. De un momento para otro ya le habían quitado la demanda, ya lo habían repatriado a la Liga MX, al equipo con la plantilla más cara de la liga y con un sueldazo envidiable. Es por eso que la prensa y las redes sociales se volcaron en halagos al verlo llegar a las instalaciones Rayadas con todo y su perro. Sin embargo, el ex Inter de Miami llegó al fútbol mexicano sin haber hecho pretemporada. Su último juego fue en la MLS el 7 de noviembre del año pasado. Y sin irnos lejos de que así como es de huevón y prangan en la cancha, es difícil pensar que estuvo entrenando por su cuenta, que hizo pretemporada de forma individual, porque incluso se le ve fuera de forma y muy desencanchado. Aún así, los aficionados rayados más recalcitrantes y a quienes se les puede engañar fácil, creen que recuperará su nivel y, ¿por qué no?, conseguirá un título con Monterrey. Un sueño guajiro como los que abundan en aquella ciudad. En esta parte del video es muy importante recordar que previo al pleito sostenido con los Vergara, Rodolfo Pizarro era otro jugador. Era un tipo comprometido, desequilibrante y un factor para que el rebaño obtuviera grandes cosas bajo la dirección de Matías Almeida. Mucho tiempo después, este jugador no ha vuelto a ser el mismo. Puede ser que la forma en la que rompió relaciones con los Vergara y la manera en la que salió del chiverío sea la razón para la que Pizarro juega sin pasión, por la que no se compromete con los proyectos que confían en él, y es muy probable que tras su salida de Verde Valle, este jugador se haya convertido en un mercenario del fútbol. Por todo lo expuesto en este video, por la forma en la que este jugador ha priorizado el dinero sobre el fútbol y por las decisiones que ha tomado con respecto a su trayectoria futbolística, es posible que su llegada a los Rayados sea su último tren, aunque él crea que tendrá crédito en selección nacional. Ante su incorporación al Monterrey, se vislumbran dos escenarios. En el primero, Rodolfo Pizarro retoma su nivel, aunque suene esta frase muy a la Giobrandi dos Santos. Le mete al gimnasio y al acondicionamiento físico, la rompe en Monterrey y es convocado por el Tata para el Mundial de Qatar 2022. En el segundo escenario, el más probable, este jugador se vuelve a tirar a la hamaca, no se compromete con el equipo y termina siendo un petardo para el conjunto del Vasco Aguirre, en la comodidad de su zona y ganando millones de dólares. Su fracaso en la Sultana del Norte deriva en que en Monterrey se deshace de él y poco a poco empezará su debacle en la que comenzará a circular por equipos de medio pelo y viviendo de su poca fama y trayectoria. Es así como el regreso de Rodolfo Pizarro, al menos al fútbol mexicano, no puede verse como algo positivo realmente. Mucho menos se puede plantear que sea un refuerzo de lujo para los Rayados, y por mucho que existan medios que intenten vender su repatriación como el fichaje bomba, la realidad es que la palabra que describe a la perfección el retorno de Pizarro a tierras aztecas es la palabra fracaso. Y si no creen, vayan a ver lo que costaba Pizarro hace 4 años y lo que vale hoy en el mercado. Un jugador que está totalmente devaluado. Sí, ese que piensan que es un crack, un personaje que está recogiendo su infame karma en estos momentos, pues de querer comerse el mundo a mordidas, de pensar que era un jugador para Europa, terminó por escoger la ruta más sencilla, la del dinero, esa que tiene fecha de caducidad muy próxima y que es de muy mala reputación. Por eso que yo te pregunto, ¿cuál crees que sea el verdadero nivel de Rodolfo Pizarro en la actualidad? Y sobre todo, ¿cuál crees que sea su futuro con la camiseta de Rayados? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.